Vamos a trabajar en esta clase de hoy todo lo que está relacionado con los fundamentos para la dirección de proyectos. Como bien sabemos, es un curso básico en donde cada uno de los integrantes pues debe tener aquellos conocimientos básicos de cómo dirigir un proyecto y cuáles son sus características como tal. Vamos a trabajar en este tema de hoy los fundamentos para la dirección de proyectos, los cuales de alguna manera pues están enfocados a responder a la pregunta ¿qué es la dirección de proyectos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué recomendaciones debemos tener y cuáles son las acciones propias que un gerente de proyecto, pues en el caso de los ingenieros informáticos, debería conocer? Bien, vamos a mirar la parte de fundamentación y es clave tener en este caso en cuenta lo siguiente, que la dirección de proyecto, en pocas palabras, es la aplicación de no solamente los conocimientos, sino también las habilidades, las técnicas, sí, utilizadas en los proyectos para cumplir con los objetivos del mismo. En este caso, esta dirección de proyecto tiene una fase de inicio, de planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del mismo. Una vez que nosotros tengamos en cuenta estas características, hay que enfocarse en cuáles son los elementos propios de cada una de estas fases como tal. Una vez que nosotros nos involucremos en el ejercicio de la gestión de proyectos, esto tiene que ver con unas implicaciones claras. Identificar los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos claves que necesita el proyecto para que se pueda trabajar y se pueda ejecutar de la mejor manera posible? Abordar las diversas necesidades e inquietudes, expectativas de los interesados según lo que se planifique y se ejecute en el proyecto. Pero al mismo tiempo buscar un equilibrio de las restricciones, las contrapuestas del proyecto que se relacionan entre otros aspectos con uno, el alcance del proyecto, dos, la calidad del proyecto, tres, el cronograma del proyecto, cuatro, el presupuesto del proyecto, otro, cinco, los recursos y los riesgos. Todos estos elementos son claves y se tienen que identificar al momento de trabajar el proyecto. Son las implicaciones claves en la dirección del proyecto. Una vez que se tenga esto, lo que hay es que buscar la manera como abordarlos y trabajarlos. Del mismo modo, también hay que tener en cuenta unos factores ambientales de la empresa, que se refieren a los elementos tangibles, intangibles, internos, externos, que rodean el éxito del proyecto y estos influyen de alguna manera en el proyecto y que estos factores de alguna manera pueden proveer o pueden mejor provenir de cualquiera de las empresas que estén implicadas en el proyecto, internas o externas, y que estos factores ambientales de la empresa pueden o aumentar o restringir las opciones de la dirección de proyecto como tal. En ese orden diría entonces, vale la pena preguntarse que entre estos factores ambientales de la empresa, ¿qué incluyen? Por ejemplo, infraestructura, instalaciones existentes, los bienes, los capitales, los procesos, las estructuras, la cultura misma de la organización, ¿cierto? Las normas de la industria, las normas gubernamentales, los decretos, las leyes, aquellas técnicas, estándares que regulan, pues evidentemente, la ejecución de algunos aspectos del proyecto, normas de los productos, de calidad, criterios de fabricación, en fin. Y al mismo tiempo el recurso humano existente que cumpla con las habilidades, con la destreza, con la disciplina, con el conocimiento y que todos estos estén relacionados directamente con el desarrollo del proyecto. Esto es clave y esto es fundamental como tal. Por otro lado, pueden tenerse en cuenta otros aspectos como la administración del personal, las pautas de retención, de manejo de personal, reducción del desempeño de los empleados, registros en el tema de capacitación, el tema de las políticas de las horas extras, ¿ok? Por otro lado, el sistema de autorización de trabajo en la compañía, las condiciones del mercado actual, el tema de la tolerancia al riesgo, identificaciones de los riesgos, cómo se van a mitigar, cómo se van a eliminar o bien a quién se van a trasladar, en fin. Y también, ¿por qué no?, el clima político
de la nación, de la institución, en fin, entre otros. Por otro lado, también tenemos otros aspectos como, por ejemplo, los canales de comunicación establecidos en la organización que son claves, son fundamentales, porque en la medida que existan estos canales de comunicación, muy seguramente se van a convertir en un factor clave del proyecto. Por otro lado, las bases de datos comerciales, datos para la estimación de los estándares de costo, la información de estudio de los riesgos de la industria, las bases de datos de riesgos, los sistemas de información para la dirección de proyectos, las herramientas de automatización, de sistematización, software, cronogramas, sistemas de gestión de configuración, los CRM, en fin, entre muchas otras herramientas como tal. Una vez que se tenga claro todo esto, nosotros podemos pues trabajar, que ya hemos hecho el ejercicio con nuestros estudiantes y compañeros, eh, trabajar el acta de constitución del proyecto, lo que llamamos el project charter como tal, ¿cierto? Este proyecto debe tener un nombre, la organización, la fecha, el cliente interno del proyecto, el patrocinador o los patrocinadores y los gerentes del proyecto. Este project charter como tal detalla cada uno de los aspectos claves y fundamentales del proyecto. Es aquí donde se tiene que tener en cuenta el alcance del proyecto como tal, los objetivos del proyecto, cuáles van a ser los entregables y qué definiciones o cuáles son las posiciones de los stakeholders o de los clientes, ¿cierto? Cuáles van a ser las asignaciones de las responsabilidades del equipo de proyecto, los aspectos financieros, los recursos, calidad y tener en cuenta las consideraciones asociadas con los riesgos, asunciones y restricciones como tal. Todo esto tiene que tenerlo en cuenta el gerente de proyecto. En esa medida existen muchos formatos que te pueden ayudar a ti a trabajar en la constitución o creación del proyecto como tal. Aquí es simplemente un modelo donde usted entra y define cuál es la justificación del proyecto, cuáles son los objetivos, y dentro de los objetivos va a definir el alcance, el tiempo, costo, calidad, en los riesgos, cuáles son los riesgos, los interesados claves, las listas de hitos, en fin. Usted puede ingresar a la página de projectmanagement.com, se registra ahí, o si es miembro del PMI, puede bajar un sinfín, un número de características claves de formatos que les van a ayudar a trabajar en este tema. Bueno, por otro lado, una vez que usted tenga claro esto, lo que tiene que hacer es desarrollar el plan para la dirección de proyectos, o sea, tiene que definir cuáles son las entradas del proyecto, cuáles son las herramientas y técnicas que va a trabajar y cuáles son las salidas. Dentro de las entradas, usted tiene que considerar uno clave aquí, como se lo he venido diciendo, el acta de constitución. Y, de igual manera, otras entradas serían la salida de los procesos de planificación, los factores ambientales de la empresa y los activos propios de la organización. En herramientas y técnicas, puede ser en este caso los juicios de los expertos. Y en la salida, pues el plan de administración de dicho proyecto. Eso es fundamental. Una vez que se tenga esto, pues como digo yo, manos a la obra. Usted trate de identificar un proyecto, forme un equipo de trabajo y considere, por ejemplo, 5 grandes aspectos claves del mismo como tal. Esto es un ejercicio que ya hemos estado haciendo con los estudiantes y con base en ello usted va a armar el project charter de lo que quiere trabajar como tal. Bien, por otro lado hay que tener en cuenta varios aspectos como la terminología que se va a utilizar asociada a la dirección de proyectos. Perdón. Aquí podemos nombrar, por ejemplo, el front-end, que hace referencia al estado inicial de un proceso, con sus características, con los elementos de entrada, con todos aquellos aspectos claves. En esta etapa es donde usted recoge todas las informaciones de entrada de los usuarios y de lo que se va a procesar, de tal manera que cumplan con todas las especificaciones técnicas que se está solicitando. También va a tener en cuenta aquí el front-end o Lighting Curves, la realización de la ingeniería básica, primaria, de todas las actividades, ¿cierto? Que aquí lo que usted va a tener en cuenta es
el paquete de información completo definido, de tal manera que esto pueda asegurar el desarrollo de forma continua, sin interrupciones, ¿cierto? De lo que se quiere trabajar como tal. Bien, y en ese sentido, maneras generales, todo lo que quiero compartir con ustedes. En la próxima clase estaré dialogando más sobre aquellos aspectos claves, así que muchísimas gracias. Pueden seguirme en mi cuenta de Joaquín LS y por ahí estaré compartiendo todos aquellos recursos clave como tal. Así que buenas noches, muchísimas gracias. Estamos en contacto.